Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos con Ana María Vieites, sí, en el marco de las clases abiertas que hacemos a través de la red EARED, sí. En el caso de hoy, la charla se trata de la accesibilidad del entorno digital al entorno construido, sí. Ana María es arquitecta con diploma de estudios avanzados y máster en proyectos arquitectónicos por la ETSPA. Es responsable también de accesibilidad universal de transporte metropolitano de Barcelona desde 2019. Y desde 2023 es secretaria técnica del Task Force Accessibility de la ONU. Pero Ana María, te dejo a ti para que sigas contándonos un poco más de ti y bueno, nos cuentas un poco de qué va la charla. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo antes de empezar, muy buenas tardes. Brevemente agradecer la invitación al máster en accesibilidad digital de la Universidad de Barcelona y a esta clase abierta y especialmente a Cristina Ladaga y a Mariana Lerocades por el interés en el tema que les había propuesto desarrollar hoy. Os explico muy rápido para no comernos tiempo de la intervención cuál es mi intención, digamos, o cuál es mi interés en el trabajar este tema. Yo trabajo en transporte público, algunas personas, alguna cara conocida que veo ya hemos coincidido en otros foros, digamos, ¿no? En otros lugares y compartimos, digamos, este interés por la accesibilidad y en mi caso específicamente en el tema del transporte, en el ámbito del transporte público. Nosotros, bueno, trabajamos en el transporte de Barcelona, pero por supuesto nos interesa las experiencias y los proyectos que se desarrollan en otros sistemas de operación de transporte público, porque de todo podemos aprender. Y uno de los temas que nos ocupan y nos preocupan en este momento, entre muchas otras cosas que sabemos que, digamos, tenemos deficiencias importantes en accesibilidad en el transporte y nos queda recorrido todavía por trabajar. Y uno de los temas que tenemos sobre la mesa y sobre el que hay que desarrollar todavía mucho es justamente este gap, ¿no? Bueno, lo he intentado llamar así, ¿no? Este mind the gap, ese espacio que todavía está por trabajar y por definir que tenemos entre el entorno digital, todos nuestros entornos digitales, entiéndase como aplicaciones móviles, web, asistentes virtuales, ¿no? Que tenemos desarrollados, en nuestro caso específicamente en TMB, y el entorno construido, el entorno real, que en nuestro caso son pues, la red de metro y la red de bus de TMB. Ahora mismo nos obsesiona un poco cómo podemos lograr, cómo podemos conseguir a través del trabajo, del desarrollo de aplicaciones accesibles, o sea, que realmente esas aplicaciones, esos entornos digitales sean accesibles de manera que reflejen de una manera fidedigna lo que la persona se va a encontrar en su paso a paso durante su recorrido, en el trayecto, ¿no? Durante un viaje en tren o en bus, utilizando la red de transporte de Barcelona. Con lo cual, yo he aprovechado esta conferencia, y tengo que confesarlo, para pegar un poco un empujón, encontrar referencias, leer un poco más sobre qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, de dónde venimos también, que me interesa mucho conocer de dónde venimos, ¿no? Desde cuándo ya se trabaja este sistema de wayfinding, ¿no? Y de intentar vincular el entorno digital con el entorno construido, y qué tanto hemos podido avanzar en el tiempo y dónde estamos en este momento, ¿no? Sabiendo todo lo que nos queda por delante. Entonces, no me enrollo, entramos en materia, pero solo quería poner en contexto un poco el interés que he tenido en presentar este tema hoy y el interés que tengo también, por favor, de conocer vuestras experiencias al final de la charla. Mariana me ha dicho que en este formato intentemos hacer toda la presentación de corrido y al final habrá tiempo para que podamos comentar, ¿no? Para que podamos un poco dialogar acerca de esto que os voy a presentar, porque me interesa mucho luego tener el retorno sobre vuestras propias experiencias y cómo podemos colaborar, digamos, ¿no? De qué manera se puede mejorar todo esto que os voy a enseñar. Me voy a bajar. ¿Sí? ¿Se ha pasado la lámina? ¿Se ve, Mariana? Sí, Sí. se ve Vale, perfecto. perfecto. Pues esta brecha digital de la que queremos hablar hoy, o esta brecha, este gap del que quiero hablar hoy, no siempre es visible, por supuesto, ¿no? Pero muchas personas viven diariamente esta brecha. Y es esa que existe entre lo que planificamos digitalmente y lo que se experimenta físicamente cuando se usa el transporte público.
Ese Mind the Gap, que nos remite a una advertencia muy conocida en el metro de Londres, aquí lo usaremos para hablar de otra clase de separación, ¿no? de espacio, de agujero. Es el espacio que separa los entornos que deberían estar completamente conectados, el digital, el entorno en el que la persona planifica su desplazamiento, y el entorno construido, ese entorno físico en el que la persona lleva a cabo el desplazamiento. Porque me puede interesar, porque creo que os puede interesar hablar de esto. Porque en la accesibilidad no basta con tener apps bien diseñadas por un lado y estaciones accesibles, por ejemplo, ¿no? O paradas accesibles por otro lado. También es importante y mucho cómo se relacionan ambos mundos, cómo se conectan, cómo se concatenan en una única experiencia que la persona pueda vivir con autonomía, ¿no? Sobre todo. Y esta experiencia empieza muchas veces y cada vez más antes de tocar la calle, ¿no? Antes de salir de casa o del trabajo o del lugar de estudio. Empieza cuando una persona desde casa frente al móvil o al ordenador planifica y se imagina su recorrido. La accesibilidad universal en el transporte público no se limita solamente a las rampas o a los ascensores, también abarca esa primera capa invisible, pero que consideramos que es fundamental, que es la información digital. Existe una continuidad imprescindible entre la accesibilidad digital y la física. Si una app permite planificar una ruta accesible, pero el entorno real no está bien señalizado o presenta obstáculos imprevistos, entonces se rompe esa cadena, ¿no? Ya no hay continuidad. Esa falta de continuidad afecta directamente la autonomía de muchos viajeros, ¿no? Personas con discapacidad, por supuesto, pero también a personas mayores, a personas que van con cochecitos de bebé, personas que llevan maletas, ¿no? O bultos pesados, incluso personas que no dominan el idioma del lugar, ¿no? Que hablan otros idiomas. A lo largo de este rato que vamos a compartir, yo lo que os propongo es explorar cómo se construye esa continuidad entre lo digital y lo físico, ¿no? Que analicemos algunos datos, el marco normativo, por supuesto, y también algunos ejemplos que nos hablan de la importancia de diseñar ambos entornos, el de la pantalla y el espacio construido, como parte de un mismo sistema de orientación y de movilidad. ¿Vale? Cuando planificamos la planificación digital, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos el proyecto? Planificar un viaje es una acción cognitiva compleja, ¿no? No es una cosa sencilla. No se trata solo de introducir un origen y un destino, sino que se trata de interpretar información, de anticipar pasos, de proyectarse mentalmente en un entorno, de decidir si se es capaz de hacerlo solo o no y si se va a necesitar ayuda, ¿no? En ese viaje, en ese trayecto. Cuando hablamos de accesibilidad digital, muchas veces nos limitamos a revisar aspectos técnicos, ¿no? Si la app tiene buen contraste, si cumple con la WCGA 2.1 o si es compatible con lectores de pantalla, por ejemplo, ¿no? Y todo eso es fundamental, por supuesto. Pero si nos quedamos ahí, creo que perdemos de vista algo esencial, que es la finalidad de una aplicación o de una web de transporte, que es ayudar a imaginarse con éxito el viaje, ¿no? O sea, cómo puedo emprender ese viaje y cómo puedo finalizarlo con éxito. Este concepto está vinculado a lo que algunos autores llaman la usabilidad anticipada, ¿no? Que ellos definen como la capacidad de una interfaz de facilitar la planificación y de generar confianza en el usuario. En ese sentido, las plataformas de movilidad, las apps, las webs o los asistentes virtuales son también espacios de representación que nos permiten visualizar un recorrido, saber si las estaciones son accesibles, si los ascensores están funcionando, si la línea que vamos a tomar está operativa o tiene alguna alteración, por ejemplo, ¿no? Por eso, lo que esas interfaces muestran no puede ser abstracto. Tiene que estar conectado con la realidad física, con lo que veremos luego, con lo que sentiremos, con lo que recorreremos, ¿no? Con lo que vamos a notar nuestro recorrido. De lo contrario, se produce una ruptura. La persona llega al entorno construido con una expectativa que no se corresponde con la realidad, con lo que ve allí. Y eso genera, pues, en muchos casos, desorientación, inseguridad, o incluso en algunos casos, abandono del viaje, ¿no? Finalmente, prefiero no viajar en tren o en metro, busco otra alternativa. Todos sabemos que el desarrollo de aplicaciones móviles de transporte ha crecido de una forma general en toda Europa, pero sigue existiendo una brecha digital muy significativa entre distintos grupos de población, especialmente entre las personas mayores y algunos colectivos de personas con discapacidad. En España, por ejemplo, hay datos, ¿no?, que nos dicen que el 80% de las personas entre 65 y 75 años usaban Internet en el año 2023. Son datos de hace 2 años ya, el 80%. Esto es un dato que ha aumentado de manera exponencial en 20 años. En el año 2002, por ejemplo, 20 años antes, la cifra era del 1,5%, ¿no? Bueno, es brutal el cambio. La verdad es que es un cambio espectacular. En España, los mayores de 75 años, el uso regular
de Internet, de conexión a Internet, pasó de un 31% a un 40% en 2 años, ¿no? Del año 2021 al 2023. Pero a pesar de este avance, que todos reconocemos, por supuesto, hay estudios en otros países del entorno de Europa que muestran que muchos usuarios mayores, personas mayores, evitan utilizar aplicaciones de transporte y prefieren otros medios tradicionales, ¿no? Los horarios impresos, los mapas en las estaciones. Esto indica que el hecho de tener un smartphone no implica necesariamente el uso autónomo de estas herramientas. Quizás la falta de formación, la complejidad de las interfaces o la inseguridad digital que muchos perciben puede hacer que las personas mayores opten por unas estrategias que les resultan más familiares, ¿no? O, estrategias más análogas. En el caso de las personas con discapacidad, los datos que tenemos no nos reflejan una situación muy diferente, ¿no? La verdad es que es bastante similar. Hay un estudio que ya es bastante antiguo, se ha quedado ya antiguo de hace 9 10 años, del año 2016, en España, que indicaba que solo el 62% de personas con discapacidad disponían de smartphones. Aunque es cierto que esa cifra ha aumentado, por supuesto, con el tiempo, existen datos que nos dicen que 6 de cada 10 personas con discapacidad aún enfrentan barreras significativas en el entorno digital, ya sea por falta de habilidades, por ausencia de adaptación adecuada de las herramientas digitales o quizá por ambas razones. Este contexto nos plantea a nosotros, desde el punto de vista de un operador de transporte público, un riesgo muy evidente, porque a la vez que estamos, que toda la información relacionada con el transporte público, como horarios, los estados de las líneas, la planificación de las rutas, la compra de los billetes ahora, ¿no? Con la entrada del T-Movilidad en nuestro caso, etcétera, se está digitalizando, está cada vez más yendo hacia una digitalización. Y en cambio estamos corriendo cada vez más el peligro de dejar atrás a un colectivo de personas que dependen justamente de esta información para poder desplazarse con mayor autonomía. Entonces, justamente por eso resulta indispensable que las plataformas digitales de movilidad sean diseñadas de forma inclusiva, ¿no? Considerando las distintas capacidades y las preferencias también de los usuarios, ¿no? La posibilidad de personalización. Esto implica interfaces sencillas, intuitivas, compatibles con lectores de pantalla, que tengan textos claros, botones accesibles, navegación asistida, opciones de contraste, ampliación visual, por ejemplo. A ver, para comprender un poco mejor, digamos, esta brecha digital, para nosotros ha sido necesario analizar qué tipos de barreras enfrentan realmente las personas mayores y algunas personas con discapacidad al usar aplicaciones de transporte. Insisto mucho en que estamos muy enfocados en la movilidad, aplicaciones o webs o asistentes virtuales que están, digamos, dentro del entorno del transporte público o de la movilidad en general, sistemas integrados de movilidad, que no solamente metro y bus, pero que puede incluir incluso pues taxis, por ejemplo, ¿no? O bicicletas, sistemas integrados de movilidad. Para nosotros estas barreras que hemos intentado detectar o hemos intentado estudiar para saber luego cómo atacarlas, ¿no? O cómo trabajar sobre ellas, bueno, más o menos las podemos resumir de esta manera, ¿no? Haciéndolo muy simple, que no lo es, ¿eh? No es nada simple. Por supuesto, las barreras culturales y actitudinales. Muchas personas mayores no crecieron en la era digital, ¿no? Y eso puede generar cierta desconfianza o un rechazo inicial hacia el uso de las apps. Les cuesta adaptarse a la creciente digitalización del transporte. Aunque no rechazan la tecnología por completo, sí que es común una sensación de incomodidad, digamos, ¿no? Frente a los móviles o a las tabletas, especialmente si han tenido alguna mala experiencia en el pasado. Em, eh, por eso para nosotros ofrecer aplicaciones sencillas y con un buen acompañamiento, sobre todo, puede marcar una diferencia y ayudarles a dar el paso. Todo lo que se refiere a las barreras cognitivas y de confianza, pues a medida que envejecemos es normal que la memoria o la atención se resientan y por tanto se nos puede dificultar el uso de aplicaciones si no son claras o no son del todo intuitivas, ¿no? Muchas personas mayores nos explican que olvidan fácilmente los pasos que tienen que hacer para usar una aplicación o no entienden algunos iconos o algunos pictogramas o el menú incluso, ¿no? El menú desplegable. Además, a menudo sienten poca confianza en sus propias habilidades digitales, ¿no? Les preocupa equivocarse, incluso utilizan el término romper algo, ¿no? No quiero romperlo, ¿no? Aunque sea digital, ¿no? Y no, físicamente no pueda romperse, utilizan mucho cuando hablan con nosotros este término. De hecho, la confianza en la tecnología para planificar viajes baja mucho con la edad, ¿no? Muchos mayores, muy mayores, ¿no? Personas muy mayores, es que no se atreven ni siquiera a intentarlo, ¿no? Personas, estamos hablando de personas de más de 80 años.
También puede surgir cierta ansiedad si tienen que usar el móvil deprisa, por ejemplo, ¿no? Justo antes de que llegue el autobús. Si tienen que hacer alguna consulta a través del móvil, esto les causa cierta incomodidad, cierta ansiedad. Y como llevan años usando otros métodos, ¿no? Que para ellos son más tradicionales, a veces no ven claro cuál es el beneficio de cambiar de este sistema más analógico a este sistema digital. Solo si alguien les muestra con calma, ¿no? Y con paciencia cómo funciona y qué ventajas tiene, hay un grupo de esta población que puede animarse, ¿no? A utilizar este tipo de aplicaciones. Luego están, por supuesto, las barreras sensoriales y las físicas. Muchas personas mayores tienen problemas de vista, de audición, de movilidad en las manos, por ejemplo, y eso les dificulta también el uso de aplicaciones móviles si no están bien adaptadas estas aplicaciones. Por ejemplo, los textos pequeños, los colores que están poco contrastados, los botones aquellos diminutos, ¿no? Hacen que una aplicación sea casi imposible de usar para alguien con baja visión o personas con temblores, ¿no? Que no dominan el temblor en las manos. Bueno, lo mismo ocurre si una aplicación solo avisa con sonidos, por ejemplo, sin mostrar señales visuales o sin vibración. Para una persona con discapacidad auditiva o con pérdida auditiva no recibe este tipo de información. Además, muchas apps tampoco ofrecen otras formas de interactuar, comandos de voz, por ejemplo, o teclado físico. Todo esto puede hacer que las personas mayores se sientan frustradas, se desaniman y terminan dejando de utilizar la tecnología, aunque podrían beneficiarse mucho de ella si estuviera mejor diseñada. Luego está la brecha digital y la falta de formación. Está claro que cada vez más personas mayores usan Internet, eso es una evidencia. Sin embargo, todavía muchas quedan fuera del mundo digital, especialmente a partir de los 75 o 76 años. La falta de experiencia y de formación en el uso de smartphones hace que tareas simples como instalar una aplicación, por ejemplo, o registrarse, les resulten difíciles o incluso imposibles para muchas personas. Si además una app de transporte como la nuestra exige pasos complejos como añadir tarjetas, por ejemplo, ¿no? Para el pago o configurar alguna opción, es fácil que abandonen el intento, ¿no? El proceso de registro o de inclusión de una tarjeta. Y esto se agrava cuando no tienen cerca a alguien que les pueda ayudar. En el caso de las personas con discapacidad, lo que nos transmiten en momentos en los que tenemos reuniones para poder colaborar, digamos, ¿no? O interactuar en relación a cuáles son las dificultades más críticas para poder atacarlas o para poder trabajarlas con los equipos que diseñan los entornos digitales, nos explican que el reto incluso puede llegar a ser mayor, ¿no? Muchas personas necesitan usar tecnologías de apoyo, como los lectores de pantalla, por ejemplo, ¿no? Para usar un ejemplo muy básico. Pero no siempre han podido aprender a manejarlo, ni tienen en algunos casos acceso a esos dispositivos adaptados. Por eso, además de diseñar aplicaciones accesibles, es clave ofrecer información y apoyo a las personas. Estas barreras provocan una exclusión digital. Muchas personas mayores o con discapacidad se ven obligadas a usar opciones menos prácticas o incluso dejan de moverse si no pueden acceder a los sistemas digitales. Como es un hecho que el transporte avanza hacia la digitalización, es fundamental eliminar estas barreras para no ampliar las desigualdades en el acceso a la movilidad. Cuando hablamos de accesibilidad del transporte, no lo hacemos solo desde una perspectiva ética, digamos, o técnica, ¿no? También existe un respaldo legal, afortunadamente, que además cada vez más está claro que obliga a garantizar que la experiencia del viaje, desde la planificación digital hasta la llegada al destino, sea accesible para todas las personas. Un hito fundamental en este sentido es la directiva de la Unión Europea del 2019, la 882, que es conocida por todos como la Ley Europea de Accesibilidad. No estoy explicando nada nuevo, seguramente todos los que estamos aquí sabemos de qué se trata, de qué va esta directiva, porque establece requisitos obligatorios de accesibilidad para una serie de productos y de servicios que son fundamentales, que son claves, y entre ellos, en lo que respecta al transporte público, se refiere directamente a los entornos digitales, ¿no? ¿Qué implica esto en la práctica para nosotros? Todas las apps de planificación de trayectos, las webs de operadores, los sistemas de información en tiempo real, o por ejemplo, las máquinas de autoservicio de billetes, ¿no? De compra de billetes, o las máquinas validadoras, o las pantallas que tenemos de información en los andenes o en los vestíbulos, por ejemplo, deben ser accesibles para personas con discapacidad. Y además ponen el foco también en la persona mayor, en las personas mayores. Esto incluye desde mecanismos de navegación compatibles con lectores de pantalla hasta interfaces perceptibles, comprensibles, con buen contraste, texto alternativo, salida de audio, etc. En el artículo 4 de esa directiva, lo hemos apuntado, se establece con claridad que todos los servicios deben ser operables por cualquier persona, incluidas las personas que utilizan tecnologías de asistencia. En esa directiva incluso se reconoce que la información es una parte esencial del viaje
y que debe presentarse a través de múltiples canales sensoriales, ¿no? Ya sea mediante aplicaciones móviles, pantallas interactivas, webs o incluso terminales físicos, ¿no? En la propia estación o en la parada. Y no estamos hablando de un horizonte demasiado lejano, porque la fecha límite para la plena implementación de esta directiva es el 28 de junio de este año. O sea que estamos a 24 días de que entre en vigor. Esto supone un cambio estructural. Ya no basta con que los vehículos y las infraestructuras estén adaptadas. Si la persona no puede acceder digitalmente a la información del servicio, si no puede comprar un billete, por ejemplo, ¿no? A través de una máquina expendedora o a través del móvil directamente, o consultar el trayecto o saber si hay alguna incidencia, la cadena de accesibilidad se rompe, ¿no? Se queda suspendida. En España, la transposición de esta directiva se está integrando progresivamente en el Real Decreto 1112 del año 2018 sobre accesibilidad web. Este marco legal no es único, digamos, se suma a otras normativas que ya existen, como la directiva del 2016, la 2102, sobre accesibilidad web en el sector público, que ya en su momento exigía, estamos hablando casi de 10 años, exigía que las administraciones públicas ofrecieran webs y apps accesibles. La novedad es que ahora también se extiende a los operadores privados, especialmente del transporte urbano, el suburbano y el regional. En resumen, la legislación europea impulsa, creo, una visión holística de la accesibilidad en el transporte. Ya no se trata de apps por un lado y extracciones por otro, sino de garantizar una continuidad digital y física coherente, digamos, ¿no? Que estén ofreciendo una información coherente y coordinada. Esta normativa creo que viene a recordarnos algo esencial, que la tecnología accesible no es un extra, sino que es un derecho y se reconoce como un derecho. Y que diseñar los entornos digitales y los físicos accesibles no es solo una buena práctica, sino que es una obligación legal que promueve la equidad, la autonomía y, por supuesto, en términos finales, la dignidad de las personas. Vale, luego tenemos unos requisitos. Yo creo que las personas que asisten al máster aquí tienen más que enseñar, porque antes lo decía Mariana, yo soy arquitecta, sobre todo trabajamos en la parte física, digamos, en la parte de infraestructuras, y por eso justamente nos interesa tanto entender todo este mundo, ¿no? El digital y cómo se conecta. Pero estoy segura que muchas personas que hacen el máster, digamos, que trabajan en el máster, tienen mucho más que enseñarnos a nosotros sobre estos temas que estoy proyectando ahora que lo que yo puedo explicar aquí. Lo que nosotros entendemos desde nuestra parte, lo que nos toca, ¿no? Como intermediarios entre lo físico y lo digital y los usuarios, que es al final lo que más nos importa, es esto, ¿no? Es lo que hemos logrado entender y es lo que vamos un poco predicando internamente dentro de la empresa, dentro de TMB, para trabajar continuamente en la mejora de estos aspectos, ¿no? Buenas prácticas en el diseño inclusivo. Para que una app de transporte sea realmente inclusiva, no basta con cumplir las normas técnicas, ¿no? que hemos visto antes. Debe estar pensada para personas mayores, para personas con discapacidad, desde el propio diseño, desde la base del diseño, ¿no? Y se podrían comentar pues, algunas de estas buenas prácticas, ¿no? La interfaz sencilla y limpia, ¿no? Que la app debe tener un diseño visual claro, sin saturar la pantalla, botones grandes, un buen contraste entre un texto legible, que ayude a cualquier persona, ¿no? Especialmente a las personas mayores, que puedan orientarse con mayor facilidad. Un lenguaje claro y adaptado, que es esencial usar instrucciones simples, ¿no? Directas, sin tecnicismos, que nosotros solemos caer mucho en tecnicismos cuando intentamos describir alguna actuación o alguna acción que hacemos. También nos ayuda a acompañarlas de iconos intuitivos, visuales y que guíen a personas con dificultades de comprensión. El tamaño y el contraste. Los textos de los iconos, los pictogramas deben ser grandes y con un buen contraste. También se recomienda ofrecer un modo oscuro o de alto contraste, que es muy útil tanto para personas con baja visión como para condiciones de luz difíciles, ¿no? Deficientes. En cuanto a los controles, los botones y los enlaces deben ser suficientemente grandes y separados para facilitar el uso a personas con temblores o con poca precisión. Además, debe haber señales visuales o táctiles cuando se pulsa un botón. En cuanto a la navegación, que sea simple e intuitiva, ¿no? La estructura de la aplicación debe ser clara y sin pasos innecesarios, ¿no? Intentar minimizar todos aquellos pasos que no tienen ningún sentido y poder llevar a la persona de un punto al otro por la vía más rápida, ¿no? Y más intuitiva. La función es como un modo paso a paso, un menú visible y ayudas contextuales facilitan mucho el uso de personas mayores o con poca experiencia digital.
Luego la personalización. Cada usuario debería poder ajustar el tamaño del texto, el contraste, activar ayudas como subtítulos, por ejemplo, ¿no? Al que puede marcar la diferencia es ofrecer un tutorial inicial pensado para nuevos usuarios, ¿no? Nos hace mucha insistencia en eso. Siempre que podemos tener un tutorial que sea muy, muy sencillo y que nos haga una guía para poder utilizar la aplicación, siempre es un gran paso, ¿no? Un gran que contar con ese tutorial inicial. Y por último, la compatibilidad con otras tecnologías de asistencia, por supuesto. Es imprescindible que la app funcione bien, correctamente, con lectores de pantalla, con ampliadores de texto, con control por voz o con teclados externos, ¿no? Que se conectan externamente. Por ejemplo, para personas ciegas, hemos recogido, ¿no? En las distintas reuniones o con baja visión que cada botón debe estar correctamente etiquetado para que los lectores de pantalla puedan interpretarlo. Para personas con movilidad reducida, es importante que la aplicación pueda usarse por voz, por ejemplo, ¿no? O con dispositivos alternativos como pulsadores. Para personas con discapacidad auditiva, las alertas deben ofrecer vibración, señales visuales y no solo sonidos, ¿no? Por ejemplo. Y una cosa que es fundamental y en la que hacemos mucho hincapié, nosotros en el servicio tenemos una pata técnica, digamos, ¿no? Que es la que se ocupa de todos los proyectos más físicos, ¿no? De infraestructura. Una parte que se encarga de la gestión, que es un código operativo con el que gestionamos la accesibilidad en toda la casa, y tenemos un tercer perfil, digamos, una profesional que se encarga justamente de interactuar con los usuarios. Es decir, es una persona que su rol, digamos, es el de participación y diálogo social y mantiene justamente ese diálogo constante entre la empresa y las distintas entidades de referencia de la discapacidad, los municipios o los distritos, con cada uno con su departamento, digamos, de accesibilidad, de manera de poder siempre contar con la experiencia y con la información de primera mano de las personas con discapacidad en relación a todos los temas críticos o a todas las necesidades o a las problemáticas que se encuentran en el uso diario del transporte. Con lo cual, nosotros probar la app, que es lo que intentamos hacer continuamente, con usuarios reales, con distintas discapacidades, es la mejor forma de detectar fallos y de mejorar la experiencia, porque como todos sabemos, muchas de estas mejoras acaban beneficiando al 100% de la población, ¿no? No están, parece que al principio están muy vinculadas o muy dirigidas a una persona mayor o a la persona con discapacidad intelectual o a una persona con discapacidad, pero al final esa mejora acaba beneficiando al 100% de los usuarios. Algunos ejemplos de apps de transporte. Nosotros en esta búsqueda de mejorar lo nuestro, digamos, estamos constantemente mirando, bueno, consultando o intentando investigar acerca de otras aplicaciones, ¿no? En este caso, de otras webs o de otros asistentes virtuales que nos permitan mejorar nuestro propio producto, digamos, ¿no? O nuestro propio servicio. Afortunadamente, cada vez más aplicaciones incorporan mejoras para el transporte, para que el transporte sea accesible para todos. Por ejemplo, bueno, hemos leído mucho y hemos estudiado mucho Moodle, ¿no? Que es una aplicación internacional que ha sido pionera en accesibilidad gracias al trabajo justamente que ha hecho con personas con discapacidad. Esta funciona bien con los lectores de pantalla, que es no es una cosa sencilla. Cuando se utiliza con un lector de pantalla funciona muy correctamente y además permite, que eso ya lo hacen otras apps, filtrar las rutas 100% accesibles. Aquí hay que hacer un paréntesis y explicar que es verdad que muchas de las aplicaciones hoy en día nos permiten filtrar, decir, soy usuario de silla de ruedas y quiero hacer una ruta accesible del punto A al punto B. Y esta te puede hacer ofrecer esa ruta. El problema está de dónde llama la información esa app. Por ejemplo, si la app de TMB, que es la nuestra, ¿no? O la información que nosotros tenemos en nuestro web service, ¿no? Como información abierta, de la que se alimenta Google Maps, por ejemplo, ¿no? O Movie, o Citymapper, o cualquier otra aplicación importante de movilidad. Si nuestra información no está actualizada y no es correcta, esas aplicaciones que tienen un muy buen algoritmo estarán dando una información que tampoco es correcta. Es decir, ellos no trabajan la información, sino que la toman de cada operador. O sea, que depende del operador que la información esté actualizada y sea correcta para que esas aplicaciones puedan dar una información fidedigna. Con lo cual, decimos, por ejemplo, ¿no? Permite filtrar, ¿no? Y te hace rutas 100% accesibles
siempre y cuando la información que está captando, digamos, ¿no? de la que está recibiendo, sea correcta. Pero, por ejemplo, tiene otras facilidades, digamos, otros beneficios que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y hemos estado estudiando, es que facilita el uso de la aplicación con una sola mano, ¿no? No es necesario utilizar las dos manos, sino que con una sola mano realmente puedes hacer la navegación correctamente. Y también ha considerado a las personas daltónicas y a las personas con baja visión, por supuesto, pero es un detalle interesante que han incorporado y han considerado a las personas daltónicas. Incluso se han integrado con otro sistema que es el Be My Eyes para ofrecer asistencia remota. Estas mejoras, bueno, han dado mayor autonomía, por supuesto, a personas con discapacidad que ahora pueden planificar y hacer sus trayectos sin depender de terceras personas, ¿no? De una forma bastante más autónoma. En el caso de Londres, por ejemplo, ¿no? La aplicación oficial de Transport for London fue diseñada pensando en personas con movilidad reducida y con neurodivergencia, ¿no? Que es otro dato interesante que nos ha llamado la atención y que hemos estado estudiando. Bueno, también permite ver solo las rutas que no tienen escaleras, ya no hablan de rutas accesibles, pero sí que hablan de rutas sin escaleras, por ejemplo, ¿no? Y tienen una interfaz muy clara y muy calmada, ¿no? Ellos insisten mucho en el tema de una interfaz calmada. Bueno, eso es interesante como tema de estudio, ¿no? Como referencia. Ofrece también navegación por voz, por supuesto, para personas con discapacidad visual y se adapta a distintos tamaños de letra y de pantalla. Ha sido incluso premiada como ejemplo de diseño inclusivo en Londres. Navilens no es una app específica de movilidad, pero es un sistema complementario a las aplicaciones de transporte que usa unos códigos visuales que las personas que estén, bueno, ahora están por muchos sitios, ¿no? Los que estén en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Bilbao, en Valencia, bueno, ahora ya se está extendiendo por muchos sitios. Habéis visto o tendréis en la cabeza unos códigos de colores, una combinación de 5 colores que están colocados en las estaciones de metro y en las paradas de autobús. Esto está pensado para personas con discapacidad visual originalmente, que con solo apuntar con el móvil, ¿no? Hacer un pequeño barrido con el móvil para escanear los códigos, la aplicación les ofrece información en formato auditivo. Les dice el nombre de la parada, las líneas que pasan por allí, los tiempos de paso, la dirección a la que va el tren o el autobús, etc. Bueno, es como una segunda capa, digamos, de orientación que mejora mucho la autonomía de los usuarios con discapacidad visual. Otras aplicaciones, hay más, ¿no? Que podríamos poner de ejemplo, que quizás no resalten tanto, bueno, porque mantienen un perfil muy parecido entre ellas, pero bueno, no dejan de ser aplicaciones que se pueden consultar y que se pueden utilizar como referencia. Hay una aplicación que se llama Transit, que se utiliza en Norteamérica y en Europa, que tiene una muy buena compatibilidad con los lectores de pantalla y tiene alertas por vibración. O Citymapper, por ejemplo, ¿no? Yo personalmente lo utilizo mucho y es verdad que permite también elegir rutas accesibles, pero sobre todo lo que nos interesa de esta aplicación es que tiene una interfaz muy clara y muy intuitiva. Es bastante intuitiva. Han logrado una interfaz muy intuitiva que nos interesa. En el caso de Nueva York, por ejemplo, se diseñó con pruebas con discapacidad para facilitar la compra de billetes, ¿no? Entonces tienen una aplicación, la eTix, que es una aplicación exclusiva para la compra de billetes que también se ha desarrollado teniendo en cuenta, digamos, en colaboración con personas con discapacidad. Y el caso de Estocolmo, que también integran el sistemas de texto por voz para dar avisos de parada, ¿no? Estos son avisos que atacan, digamos, el sistema del teléfono de la persona para darle avisos de parada cuando tienen configurado la necesidad de recibir eh, reactivamente, digamos, los avisos. Bueno, eh, para resumir, digamos, todo esto, yo creo que una de las claves para nosotros es que las mejores apps, que son inclusivas y que se reconocen como tal, han sido desarrolladas junto a personas con discapacidad. La participación en el diseño y en las pruebas en las que participan es clave para crear soluciones que de verdad funcionan para todos. ¿Vale? Aquí, en las próximas láminas, lo que he querido, porque es parte de la investigación que estamos haciendo, o sea, avanzo que ahora mismo el Departamento de Señalización de TMB está en este instante dando inicio a un plan de implementación de wayfinding. Están haciendo un estudio muy detallado, digamos, una investigación bastante profunda sobre toda la señalización, la forma de movimiento de las personas en las estaciones de metro, sobre todo, que es donde es más complejo, ¿no? Todo el movimiento, y también en las paradas de autobús, de manera que puedan haber cambios estructurales
tanto en la señalización como en algunos otros elementos que luego, bueno, que habría que explicar con un poco más de detalle, porque la verdad es que el plan es bastante ambicioso y bastante complejo, no es nada fácil. Y, digamos, como inicio de la puesta en marcha de todo este plan, hemos colaborado con ellos también un poco en la investigación, ¿no? En cómo plantearlo, de dónde viene todo esto, ¿no? Hasta dónde ha llegado, en qué punto está y cómo puede continuar, y cómo llevarlo al terreno del transporte público, por supuesto, ¿no? Porque el web funding se ha estudiado mucho y se ha aplicado mucho también, pues, en edificaciones sobre todo, y también en el territorio, ¿no? En el espacio público, en el espacio urbano. Eh, pero empieza a haber ahora este nuevo paradigma, ¿no? De empezar a trabajar el tema de web funding en el transporte. Y está todo muy vinculado, ¿no? No quiero perder el foco del objetivo de esta reunión, ¿no? De esta conferencia, que es hablar del mundo digital al mundo físico, ¿no? Todo lo que aplica en cuanto a web funding para el entorno construido, absolutamente todo se puede aplicar para el entorno digital. Y tiene que haber esa coherencia, tiene que poder aplicarse, de hecho, para que haya esa coherencia y no se produzca ese gap, ¿no? Del que estamos hablando hoy. Detrás de la accesibilidad en el transporte hay disciplinas teóricas fundamentales, ¿no? Por supuesto, más allá del funding, que tenemos que conocer. El funding en este caso, que se refiere a cómo las personas perciben y recorren un espacio utilizando señales, puntos de referencia, por ejemplo, o mapas mentales. El término fue introducido por Kevin Lynch en la imagen de la ciudad, ya por los años 1960, donde él estudiaba cómo las personas crean mapas mentales de la ciudad. ¿Sí? Él trabajaba el territorio. Kevin Lynch identificó 5 elementos clave que ayudaban a orientarse a las personas, ¿no? Las vías, los bordes, los barrios, los nodos y los hitos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo llevamos todo eso a nuestro entorno, ¿no? Al entorno digital y al entorno construido del transporte público? Su idea central era que un entorno debe ser legible, es decir, fácil de entender y de recordar, ¿no? Sobre todo de recordar, que debe ser capaz de evocar una imagen clara en la mente de una persona. A partir de esas bases, otros investigadores ampliaron esa teoría, ¿no? En los años 70 y 80, el enfoque evolucionó hasta entender que la orientación como algo estático, que planteaba Kevin Lynch, un mapa mental, digamos, ¿no? Eh, eh, estático, evolucionar hacia un proceso más dinámico. Entonces, tenemos referencias de Romero Pasini, por ejemplo, que es arquitecto y psicólogo ambiental, que fue el pionero en estudiar el wayfinding como una forma de resolver problemas espaciales, ¿no? Junto a Paul Arthur en los años 90 y 80, 80-90, ellos definieron la orientación como un proceso en 2 fases. Primero, la toma de decisiones, ¿no? La formulación de un plan de acción. Y luego, la ejecución de esa decisión, implementar el plan. Según su modelo, para desplazarse con éxito por un entorno desconocido, es necesario primero saber dónde se está, luego decidir a dónde se quiere ir y por último, determinar cómo llegar hasta ahí. Esto implica habilidades cognitivas como la memoria espacial, la lectura del entorno, la capacidad de adaptación, por ejemplo, ¿no? Porque las decisiones se reajustan constantemente en función de la información que se va recibiendo a medida que se avanza en el trayecto, ¿no? En la ruta. Un aporte clave para nosotros en este estudio por parte de Pacini fue señalar que el wayfinding no depende solo de la señalización, que es justo en lo que nosotros nos estamos enfocando ahora, ¿no? Sino de un conjunto integrado de pistas ambientales, ¿no? Él hablaba de pistas ambientales, arquitectura, señalización, sonidos, texturas, que en su conjunto tienen que guiar al usuario, tienen que poder guiar al usuario. Esto es especialmente importante para las personas con discapacidad, porque, por ejemplo, alguien con resto visual necesita, bueno, un buen contraste de color, una buena iluminación, mientras que una persona ciega, que es completamente ciega, requerirá señales táctiles, sonoras, por ejemplo, ¿no? Muy claras, mucho más claras. Cuanto más comprometidos estén los sentidos con la cognición de la persona, más fundamental se vuelve el diseño del entorno. Así que la teoría de Wayfinding ha pasado de centrarse únicamente en los mapas mentales individuales a entenderse como un proceso cognitivo integral. La legibilidad del espacio, la claridad de la señalización y la adecuación sensorial del entorno son claves para garantizar una orientación autónoma. Y si hablamos de wayfinding, hay que hablar de semiótica del espacio, que es también parte del estudio que se está haciendo. La semiótica del espacio se ocupa de cómo los entornos construidos comunican significado e influyen en el comportamiento de las personas, ¿no? En cómo se mueven por ese espacio. En el contexto del transporte, esto es especialmente relevante porque la configuración de las estaciones, de los pasillos, de la señalización, influyen directamente en la capacidad de los usuarios para orientarse y para desplazarse de forma autónoma. El geólogo Humberto Eco analizó la arquitectura como un sistema de signos, ¿no? Decía, donde cada forma transmite un mensaje.
Una puerta, por ejemplo, decía, no solo permite el paso, ¿no? No solo te da paso, sino que también indica, ¿no? Figura que se trata de una entrada o de una salida. ¿Sí? Eco lo que hacía era distinguir entre la función práctica de un espacio y su función simbólica, ¿no? o cultural. Él decía que los entornos pueden hablar, que a través y pueden hablar a través de códigos reconocibles. Por ejemplo, en una estación de transporte, un vestíbulo amplio, ¿no? y bien iluminado invita a entrar, mientras que un pasillo estrecho puede ser que sugiera una cierta restricción, ¿no? Hay un rechazo quizá a estar en ese lugar o a pasar por ese lugar. Estos mensajes están bien construidos, ayudan al usuario, al viajero, a entender cómo moverse sin necesidad de instrucciones adicionales, ¿no? Sin necesidad de rellenar todo el espacio de señalización, siempre que la infraestructura ya esté dando unas señales claras. Luego, desde una mirada más fenomenológica, si queramos, el Christian Norbert Schul introdujo el concepto del espíritu del lugar, ¿no? Para destacar que cada espacio tiene una identidad propia y que las personas buscan reconocer esa identidad para sentirse ubicadas. Esto significa que diseñar estaciones con personalidad clara y elementos distintivos como murales, por ejemplo, ¿no? Esculturas, con algunas señales características de esa estación, permite a los usuarios identificar más rápidamente dónde están y orientarse un poco mejor en ese espacio. La arquitectura en ese sentido debe ofrecer estructuras de significado que ayuden a anclar la experiencia espacial, a memorizar, ¿no? a quedarse con la imagen espacial. Por otro lado, hay otro teórico que hemos estudiado un poco que se llama Bill Hillier, de Reino Unido, que a través de un enfoque de un espacio, digamos, que tenía de investigación que llamaba Space Syntax, analizó cómo la forma del espacio afecta directamente el movimiento de las personas. Él introdujo el concepto de inteligibilidad espacial. Se refiere a la facilidad con la que alguien puede comprender la organización del entorno desde su propia experiencia, ¿sí? Desde su propio conocimiento. El Hillier demostró que ciertas configuraciones espaciales invitan al movimiento de una forma natural, porque el diseño actúa como un lenguaje silencioso que guía al usuario. Todo esto demuestra que en términos de accesibilidad no basta con añadir pictogramas, ¿no? o carteles, ir poniendo señalización, sino que el entorno debe estar pensado para comunicar, para expresar algo, para dar señales por sí mismo, ¿no? Y si hablamos de wayfinding y de semiótica, la trilogía, digamos, el trío lo cierra el diseño universal, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de diseño universal partimos de una idea muy simple, pero que a la vez es muy poderosa, es muy potente, ¿no? Que los espacios, los productos, los servicios pueden ser utilizados por el mayor número posible de personas sin necesidad de adaptaciones especiales, ¿sí? Este concepto ya lo formulaba hacia 1997 el Ron Mays, ¿no? En los años 80. Y luego se quedó consolidado, digamos, con los 7 principios del diseño universal. Estos principios pretendían en su momento ofrecer una guía para crear entornos verdaderamente accesibles y útiles para todos, ¿no? El primero es el uso equitativo, ¿no? Que implica que cualquier cosa, sin importar que cualquier persona, sin importar sus capacidades, puede utilizar el diseño sin sentirse excluida ni estigmatizada. El siguiente es el uso flexible, ¿no? Que favorece la adaptación del diseño a distintas preferencias y habilidades. Luego que sea simple e intuitivo, ¿no? Exige que todo sea fácil de entender sin requerir conocimientos previos, ¿no? Ni conocimientos técnicos. La información perceptible, ¿no? Que recomienda comunicar por múltiples vías sensoriales, y aquí entramos muy directamente en el tema de hoy, por ejemplo, combinando texto, pictograma, audio, braille, para asegurar que el mensaje llegue a todas las personas. Luego el principio de la tolerancia al error, que intenta minimizar los riesgos o consecuencias de acciones accidentales. El bajo esfuerzo físico, que apuesta por soluciones cómodas y eficientes. Y finalmente, el séptimo principio, que propone un espacio adecuado de aproximación y uso, es decir, que cualquier persona, sin importar su condición física, pueda acceder y utilizar el entorno sin ningún obstáculo. Este enfoque ha sido progresivamente adoptado en Europa y en España, por supuesto, bajo otros nombres, ¿no? El diseño para todos, el diseño inclusivo. Y la verdad es que ha supuesto un cambio de mentalidad. Ya no se trata solo de eliminar barreras después de que se hayan creado, sino de evitar que aparezcan desde el inicio, ¿no? Que estén desde la génesis de los proyectos. La normativa española lo dejó muy claro en el año 2010 cuando definió la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir todos los entornos, los productos y los servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas. Esto implica no solo pensar en barreras físicas, ¿no? que ha sido como el paradigma durante muchos años, sino también en las barreras cognitivas y en las barreras sensoriales, ¿no? Que es el gran cambio que hemos dado en los últimos años.
Aplicaciones prácticas. Este es el último punto. No sé cómo voy de tiempo, Mariana. Van a ser casi las 7. No, va Dentro, bien. vale. Aplicaciones prácticas, ¿no? Algunos ejemplos en redes de transporte. Muchas ciudades han comenzado a aplicar estrategias de accesibilidad con resultados muy notables, ¿no? Aunque cada una parte de unas condiciones muy distintas, especialmente por la antigüedad de las infraestructuras. Como todos sabemos, Barcelona, que no es de las más antiguas de las que aparecen en esta lámina, este año cumple 100 años, ¿no? La red de metro cumple 100 años y hace 2 años la red de autobuses cumplió 100 años, ¿no? Son redes centenarias con las dificultades que supone, por supuesto, unas infraestructuras muy antiguas que en su momento no estaban diseñadas ni pensadas para el acceso universal y que ahora están siendo modificadas para poder ofrecer accesibilidad en el 100%, ¿no? Barcelona, por ejemplo, ha hecho de la accesibilidad uno de los ejes centrales de su red de metro. Desde los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año 1992, la ciudad, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona ha trabajado para adaptar la red y hoy por hoy alrededor del 92% de las estaciones cuenta con ascensores. Esto no quiere decir que ese 92% sea 100% accesible. Siempre insisto en eso porque es verdad que tenemos ascensores, pero en muchas estaciones, aunque se cuente con el ascensor, luego al bajar a lo mejor tenemos una línea de peaje con torniquetes antiguos, con lo cual es una barrera importante para la accesibilidad, o al bajar el andén hay un gap, ¿no? El gap físico, el real, muy superior al que podemos permitirnos para que una persona pueda acceder o bajar del tren de forma accesible. Pero en cambio cuenta con encaminamientos táctiles en la mayoría de las estaciones. Ha sido el primer operador de transporte en implementar el sistema Navilent, por ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de colaboración ha sido el mapa táctil del Metro de Barcelona que se desarrolló junto a la ONSO y que se actualizó justamente el año pasado con textos en braille para permitir que los usuarios con discapacidad visual puedan planificar sus rutas con mayor autonomía. La señalización general del metro sigue un código cromático y tipográfico coherente. Emplean pictogramas normalizados que hacen que orientarse sea sencillo, o intentamos, ¿no? Que sea sencillo incluso para personas que tengan dificultades cognitivas o desconozcan el idioma, por ejemplo, ¿no? Y en este momento, como he dicho antes, se está comenzando la redacción del plan de wayfinding en ambas redes, tanto en metro como en el caso de París, por ejemplo, ¿no? Aunque la accesibilidad física en muchas estaciones antiguas es muy limitada, mucho más que en la de Barcelona, estamos hablando de una red que se inauguró en 1900, justamente, se han logrado avances significativos en la comunicación accesible, mediante tecnologías digitales sobre todo. La mayoría de las estaciones y trenes cuentan con anuncios audiovisuales que informan sobre las paradas. En las líneas más modernas sí que se han incorporado sistemas táctiles de señalización en relieve y en braille, y además ellos cuentan con una certificación que es muy interesante, que es la S3A, que nosotros no aplicamos, digamos, no existe a nivel español, pero que es muy interesante como referencia, que es una certificación que garantiza, cuando se consigue, que la información y la atención personal están adaptadas a personas con discapacidad intelectual, incluyendo carteles simplificados, por ejemplo, ¿no? Lectura fácil, recorridos de familiarización, se hacen talleres de recorrido de familiarización en esas estaciones. Es muy interesante como referente. Y ellos también han instalado algunas balizas sonoras en los accesos al metro y al tranvía que emiten mensajes orientativos para personas con discapacidad visual. Así como Barcelona ha apostado por Navilense, ellos apuestan por beacons, digamos, ¿no? Por balizas sonoras. En el caso de Londres, por ejemplo, que es una red más antigua aún, sí que cuenta, bueno, tiene un nivel de accesibilidad mucho menor, pero en cambio han avanzado, digamos, en otros aspectos como mapas en braille, por ejemplo, anuncios visuales y sonoros, bucles magnéticos. Es una red que cuenta con mayor cobertura de bucle magnético que otras redes más antiguas, que la nuestra incluso. Tienen una aplicación que es el Journey Map Planner para planificar las rutas sin, digamos, accesibles, ¿no? Las pocas que disponen de ascensor y que todo el recorrido es accesible. Solamente el 40% de las estaciones es plenamente accesible en transporte por Londres. Entonces, pero en cambio, ofrecen, yo que sé, guías de lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Señalización uniforme que facilita la navegación y reduce en mucho la carga cognitiva. En el caso de Nueva York, por ejemplo, creemos que lo que sobre todo se ha avanzado mucho es en la accesibilidad a la información, pese a que también tienen una infraestructura muy antigua. Ellos cuentan con paneles táctiles en braille, por ejemplo, ¿no? Que nosotros no tenemos, mapas interactivos con sonido y con códigos QR para intérpretes en lengua de signos, que aquí tampoco se ha acabado de implementar, y además combinan anuncios visuales y locuciones en trenes, ¿no? Constantemente. Estas soluciones digitales hacen que el metro de Nueva York sea una de las redes más innovadoras en wayfinding inclusive, es uno de nuestros referentes para el tema de wayfinding, a pesar de que solo una cuarta parte de sus estaciones es plenamente accesible físicamente.
vamos a hablar dentro de las aplicaciones prácticas del transporte de algunos temas, ¿no? Bueno, que estamos estudiando y que nos parece interesante compartir de cara a que luego podamos comentar, ¿no? Al final. La percepción sensorial, la cognición y el diseño accesible en el transporte. Para que el transporte público sea realmente inclusivo, debemos entender que las personas perciben y procesan el entorno de formas muy distintas, combinando sentidos y capacidades cognitivas distintas. Por eso, para nosotros es fundamental ofrecer información clave por varios canales a la vez. Texto, sonido, imagen, señales táctiles, por ejemplo, para asegurarnos que todos las reciban y las comprendan, especialmente personas mayores o personas con discapacidades sensoriales. Además, la accesibilidad cognitiva nos exige que los espacios sean claros, que sean predecibles, que tengan señales sencillas, lenguaje fácil, referencias visuales consistentes, que ayuden a quienes tienen dificultades de comprensión o de memoria. Es importante minimizar la sobrecarga de información para nosotros, ¿no? En este proyecto de Wayfinding. Situar indicaciones justo donde se necesitan para que el usuario pueda tomar decisiones sin estrés, ¿no? En el momento del recorrido. La orientación para personas con baja visión o personas con ceguera se basa en algunas pistas secuenciales, ¿no? Sonidos, texturas, señales auditivas que les construyen un mapa mental que sea continuo y que sea confiable. En definitiva, el diseño accesible para nosotros entendemos que debe hablar a todos los sentidos y ajustarse a diversas formas de entender el espacio, facilitando a cualquier persona, sea turista, o sea una persona mayor, o sea una persona con discapacidad, que se pueda mover con autonomía, con seguridad y con accesibilidad, por supuesto, ¿no? Esta integración entre la percepción, la cognición y el diseño es la clave para nosotros que debemos alcanzar para eliminar las barreras, no solamente las físicas, sino también las sensoriales, ¿no? Y las cognitivas. Un lenguaje visual común en los entornos digitales y físicos. Lo que estamos intentando trabajar es que el lenguaje visual es clave para que los usuarios se orienten con facilidad tanto en entornos físicos como digitales. Los símbolos universales, como el símbolo internacional de accesibilidad del CIA o las flechas de salida, deben aparecer coherentemente en aplicaciones y señalización física, ¿no? Debe ser la misma señal para facilitar que cualquier persona pueda anticiparse y reconocer la información. Los colores, ¿no? Que identifican las líneas, que indican precaución, por ejemplo, también se mantienen consistentes, pero siempre acompañados de textos o de símbolos para garantizar la comprensión de personas con daltonismo, por ejemplo, o de otras limitaciones visuales. Las flechas que guían en estaciones complejas y en ocasiones incluso en aplicaciones con realidad aumentada deben mantener una coherencia para evitar confusiones también. Los mapas físicos que nosotros tenemos, estamos trabajando para que sean esquemáticos y muy claros, ¿no? Siempre que los digitales ofrecen interacción y los datos en tiempo real, ambos deben estar sincronizados para evitar frustraciones, ¿no? Lo que se muestra en la aplicación en tiempo real debe estar sucediendo realmente así, tal como lo estamos mostrando en la aplicación, en el entorno físico construido. Además, la propia arquitectura tiene que reforzar esta comunicación visual, nos debe guiar de forma intuitiva a través de todo el recorrido. Y esta combinación integrada de los elementos visuales, físicos y digitales no solo mejora la experiencia, sino que hace que el transporte sea un poco más humano, ¿no? y sea más accesible. Esta ruta, app versus realidad en el terreno. A pesar del esfuerzo en el diseño, a menudo existen discrepancias entre lo que promete una aplicación de transporte y la realidad del viaje. Y esto afecta especialmente la accesibilidad. La señalización puede ser confusa si un mismo símbolo tiene diferentes significados según el lugar, y esto genera desconfianza y saturación de recursos. La información desactualizada, como por ejemplo ascensores fuera de servicio, no reflejada en la app, provoca una frustración y un retraso a la persona cuando llega a la estación y se encuentra que había consultado su ruta, ese ascensor aparecía como disponible y en el momento de utilizarlo aparece como averiado, ¿no? Está fuera de servicio. Para nosotros los cambios imprevistos en las estaciones o en las vías, sin una comunicación sincronizada, también desorienta a los usuarios. En entornos complejos, la falta de señalización clara en puntos de conexión agrava la descoordinación. Por esto es esencial que la información digital y la física estén alineadas, que compartan datos en tiempo real y que utilicen un lenguaje visual muy coherente, ¿no? Lo que es el color en la aplicación es del mismo color en el espacio físico. Y por último, me parece de este punto, el tema de la intermodalidad. Este es otro tema que nos tiene preocupados. Nosotros, TMB es uno de los pocos operadores a nivel español que opera tanto bus como metro. Y tenemos un problema que está detectado, está diagnosticado en los nudos de intercambiadores de transporte. Es decir, bueno, los que vives en Barcelona sabéis perfectamente que no hace mucho tiempo se hizo una reestructuración de toda la red de autobuses con la entrada de la nueva Xarxa, ¿no? de la nueva red de bus, en la que
se cambió, digamos, todo el sistema, toda la configuración de transporte por líneas horizontales y verticales que atraviesan la ciudad, con lo cual las personas a lo mejor antes hacían un desplazamiento mucho más largo, pero lo hacían en una sola línea de bus, y ahora en cambio, si quieren ir de un punto que está, digamos, más cercano a la playa a un punto que está más cercano a la montaña, pero cercano al río Besós, van a tener que hacer un transbordo por lo menos, ¿no? Ir en un autobús horizontal y luego cambiar a uno vertical para llegar a su destino. Esos puntos de transbordo, digamos, son unos nodos importantes en los que nosotros tenemos que trabajar para poder darles una coherencia en cuanto a la señalización y a la información, que quede clara la conexión entre el autobús, entre los distintos autobuses, las distintas líneas que pasan por ese nodo de transporte y las estaciones de metro más cercanas. Pero es que además ahora se suman otros sistemas integrados también en nuestro sistema de transporte, ¿no? Como las bicicletas de uso compartido, por ejemplo. Con lo cual, hay un reto ahora mismo que también se intentará abordar en el plan de Wayfinding, de poder señalizar esos nodos de transporte, esos intercambiadores, grandes intercambiadores, de una manera coherente, de una manera que la persona entienda desde cualquiera de esos modos de transporte en que se encuentre, metro, bus, ferrocarril, bicicleta, que tiene conexión con esos otros modos de transporte y cómo utilizarlos, ¿no? Cómo dirigirse a ellos y cómo utilizarlos. Está claro que en nuestras ciudades, estas ciudades modernas, estos viajes combinados, ¿no? De varios modos de transporte, nos plantea este reto comunicativo muy importante y cada vez más. Para que el viaje sea fluido, es fundamental que exista un lenguaje visual coherente, unificado, que acompañe al usuario desde el inicio hasta el final para evitar confusiones al cambiar de este modo de transporte. Tenemos ejemplos como la Ciudad de México, por ejemplo, o como Londres, que nos muestran cómo unificar logotipos, pictogramas, colores y nombres en todos los sistemas para mejorar la experiencia del usuario y facilitan la navegación tanto en el entorno físico como en las aplicaciones digitales. Es muy interesante ver cómo en la aplicación se muestra una información que luego cuando estás en el lugar es muy parecida en cuanto a tipo de texto, a los colores, por supuesto, a los criptogramas que se utilizan. Hay una unificación de criterios muy importante que luego se refleja en el espacio. Sin embargo, cuando cada operador usa sus propios símbolos, por ejemplo, ¿no? O sus códigos, sin coordinación, el usuario puede perderse o puede confundirse, ¿no? Y es lo que nos traslada. Por esto la tendencia global en otras ciudades es crear manuales de diseño integrados que armonizan los colores, los iconos, las nomenclaturas, para que el sistema se perciba como un conjunto coherente y no como partes desconectadas, ¿no? Y esos manuales se comparten con todos los operadores para ponerlos en práctica, para ponerlos en marcha. Además, la intermodalidad efectiva requiere para nosotros que la información en tiempo real se comparta entre todos los modos de transporte para que avisos sobre incidencias, cambios de vía, interrupciones se reflejen simultáneamente en todas las apps, en las pantallas y en la megafonía de una manera unificada, ¿no? No solamente en nuestra propia, sino en el resto de aplicaciones con las que compartimos espacios físicos en la ciudad. En ciudades como Bogotá, por ejemplo, o Madrid, que no nos queda muy lejos, la señalización física y la digital están bastante bien alineadas, han hecho un avance importante en la alineación de criterios. Esto, puesto, pues reduce errores y genera confianza en el usuario. También se está integrando cada vez más el transporte público, otros sistemas como el alquiler de bicicletas, por ejemplo, y se mantiene esa coherencia visual y funcional en Madrid, por ejemplo, ¿no? En definitiva, la intermodalidad nos pone a prueba en cuanto a la cohesión del sistema, ¿no? Cuando el lenguaje es continuo y es comprensible, el viaje se vuelve más seguro y accesible para todos. Por eso, la calidad de un transporte público moderno se mide no solo en su alcance o eficiencia, sino en su inteligibilidad y su capacidad para guiar a cualquier persona con un mismo idioma visual, digamos, ¿no? De esta manera, la semiótica del espacio demuestra el poder transformador que tiene, ¿no? Al facilitar una movilidad urbana inclusiva y conectada. En resumen, tenemos mucho recorrido. Integrar la accesibilidad digital y la física en el transporte público ya no es una opción, sino que es imprescindible realmente en nuestras ciudades hoy en día. Hemos visto datos que evidencian brechas, ¿no? Marcos legales que imponen estándares y teorías que orientan al diseño. La tecnología bien aplicada se convierte en una aliada de la movilidad inclusiva. Una app puede leer, digamos, el espacio para quien no ve. Una baliza digital puede orientar donde la arquitectura por sí misma no basta, ¿no? Ella sola no puede, no llega. Y una buena planificación puede eliminar la ansiedad, digamos, la preocupación que puede generarle a una persona enfrentarse a lo desconocido, ¿no? En una estación muy grande, por ejemplo, ¿no? En una gran estación de intercambio. Eh, pero para lograr todo esto
todos los profesionales debemos colaborar, ¿no? Necesitamos una red, digamos, de ingenieros de software, diseñadores gráficos, arquitectos, urbanistas, operadores de transporte, personal de atención al cliente y, por supuesto, los propios usuarios, ¿no? Mediante estos procesos de co-creación, de colaboración y de pruebas de usabilidad. Yo pienso que solo así podemos asegurarnos de que la cadena de viaje sea fuerte, ¿no? En cada eslabón, que no se rompa, que cada detalle cuenta. Yo pienso que el objetivo final está claro y es muy ético, ¿no? Pasa por la ética. El transporte público, que es un elemento vertebrador de la vida urbana, debe ser realmente universal, ¿no? Para cualquier persona, sin importar sus capacidades o su experiencia digital, eh, que puedan planificar su desplazamiento en línea y vivirlo en la calle con la misma fluidez, ¿no? Con la que lo han vivido de manera digital. Yo simplemente para cerrar, decir que estamos convencidos de verdad de que en nuestro caso el transporte público, que es un derecho fundamental, por supuesto, de todas las personas, pero en el caso de la accesibilidad en la movilidad del transporte, es un derecho vehicular. Entendemos que tenemos una responsabilidad casi mayor, casi la entendemos como mayor que cualquier otro derecho fundamental. Todas las personas tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, al ocio, a la movilidad, por supuesto. Pero es que la movilidad, si no es accesible, coarta el derecho del resto de los derechos fundamentales, ¿no? Si la persona no puede moverse de una manera accesible, no puede llegar, no puede acceder a los estudios, no puede acceder a la salud, no puede acceder al ocio, o no puede salir de su casa, ¿no? No puede desplazarse libremente. Por lo cual, entendemos que tenemos una responsabilidad suprema y entendemos la accesibilidad como esto, como un derecho fundamental vehicular, ¿no? Que puede llegar a bloquear o puede llegar a hacer que una persona no tenga acceso al resto de derechos fundamentales en los que tiene la vida, simplemente por no poder moverse, ¿no? Por no facilitar la accesibilidad en la movilidad. Eh, yo con esto acabo, porque creo que me he pasado mañana igual, son más de las 7 ya, y sobre todo lo que decía al principio, me interesa mucho que podamos discutir sobre algún aspecto que, no sé, ¿no? Que haya resultado un poco más interesante, y si no hay preguntas, tengo yo preguntas también. O sea que, Bien, lo que quieras. Por un lado, la verdad es que lo que están dejando en el chat, no sé si lo puedes leer o quiere que te lo leas, pero están muy agradecidos con tu charla. Eh, Te agradecen por compartir tu saber, por lo que vienen transitando, por hacer accesibles los productos digitales. Hay personas que están escuchándote desde Argentina. Sí, y quieren, por ejemplo, Valeria quiere saber específicamente la situación de la lengua de señas en España. Sí, no sé si esto, digamos, o sea, puedes responderlo tú o no. Sí, en las escuelas curricularmente se puede enseñar o el tema de la lengua de señas en España o no, si quieres hablar de esto. sí, estoy leyendo también, a medida que me lo ibas pasando, eh, señalar de una manera general, conseguir aunar en apps o servicios digitales todas las necesidades a cubrir para ayudar a cualquier persona con problemas Sí, accesibles. Esta es la apuesta. O sea, claro, esto justamente, ¿no? Que estamos hablando hoy. La apuesta es justamente que podamos llegar a tener, y yo creo que somos capaces de conseguirlo como sociedad, ¿eh? No me refiero a nosotros en nuestro caso específico, pero como sociedad somos capaces, tenemos la capacidad profesional para empezar, ¿no? O sea, tenemos muy buenos profesionales digamos, del ámbito digital, desarrolladores, diseñadores, eh, que entendiendo la responsabilidad que tienen, ¿no? Cada vez mayor, porque al final, de verdad, estamos yendo a una digitalización de absolutamente todo. Todo se mueve primero en el entorno digital antes de salir a la calle a enfrentarse a todo. Todo es todo. Estoy hablando hasta de comprar ropa, es decir, o la comida, o sea, incluso las necesidades básicas, ¿no? De vestirse, de comer. Muchas cosas están pasando primero por el entorno digital antes de salir a la calle. Las personas eligen en los entornos digitales lo que quieren para agilizar, digamos, ¿no? Los procesos cuando salen a la calle a hacerlo, porque cada vez tenemos menos tiempo, cada vez vamos más apurados y queremos todo que sea mucho más rápido, ¿no? Y esto nos está pasando factura, por otra parte. Con lo cual, yo creo que la apuesta es clara, yo creo que estas aplicaciones cada vez más, ya a nivel normativo, nos exigen cada vez más que sean accesibles y que haya una coherencia directa
entre lo que estamos viendo en esos entornos digitales y lo que sucede luego en el espacio físico. Yo estoy convencida de que sí, no sé si soy demasiado optimista, pero estoy convencida de que ese es el camino y que vamos hacia allí. Seguro que sí. Y luego, bueno, es raro, no pueden abrir micro para hablar, porque es raro leer la pregunta y responder y no escuchar a nadie. Tienen micro, ¿no? Se pueden abrir. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Una consulta? ¿A Ana? Mira, por ejemplo, en el orden que habían escrito, David Lobo estaba respondiendo a esa pregunta. Eh, mira, es Valeria. interesante lo que dice David Lowe un segundo, ¿qué? Porque dice, Ok. un solo servicio que lo una todo para conseguir que el término accesibilidad desaparezca, ¿no? Y se normalice. Te digo más, una de las apuestas que tenemos nosotros tenemos un servicio de accesibilidad y la apuesta es que el servicio desaparezca. O sea, que realmente todos los servicios de la casa, los departamentos, ¿no? Infraestructura de metro, vehículos, o sea, todos que son muchos, ¿no? Esto es una empresa de casi 8.000 personas, pero que desaparezca como servicio, que cada uno entienda que su responsabilidad, la responsabilidad que tiene en lo que hace, ha de pasar por la accesibilidad también, que lo tengan como un atributo de calidad dentro del trabajo que hacen, no como un añadido, ¿no? No como un... Pero esto está claro, esto pensamos también. Sí. Esto que Ana dice, creo que pasa por el lado del cambio de paradigma del diseño adaptado al diseño universal. No diseñar para un producto para las personas y otro para las personas que no tienen discapacidad y uno para las que sí tienen, sino diseñar uno que sea accesible para todos. Esta idea de construir el edificio con la rampa directamente y no agregarla después. Mi pregunta iba sobre todo por el lenguaje de señas, la lengua de señas, porque en Argentina, por ejemplo, tenemos aprobada la ley de señas, la ley de pictogramas, pero en la práctica no se cumplen. Las mismas instituciones públicas no las cumplen. Y en el momento que se empezó a hablar del lenguaje inclusivo y todo lo demás, hubo una corriente muy poderosa que hablaba de la verdadera inclusión está en enseñar, por ejemplo, la lengua de señas en las escuelas, agregarla a las currículas. Y había escuchado que había escuelas en España en que se enseñaba como parte de la currícula, no sé si era optativa o si era parte del plan educativo, pero por eso era mi consulta, sí, que si estaban más No, interiorizadas sobre el tema. no tenemos noticias de que sea una materia obligatoria, digamos, ¿no? En la formación reglada de las escuelas. Esto no, pero sí que hay normativas muy específicas y muy estrictas acerca del uso, o sea, de la obligación a, por ejemplo, nosotros como operador público, como una empresa de transporte Ajá. público, tenemos, yo qué sé, pues, información, ¿no? Que se comunica a través de pantallas. Por ejemplo, información que a veces es información de seguridad, digamos, ¿no? Son mensajes de alerta o mensajes de atención que van a suceder cosas en los próximos días relacionados con el transporte. Estamos obligados a incrustar bueno, o a una persona, digamos, ¿no? El mensaje en lengua de signos o, si son mensajes en el tiempo real, un avatar que haga la interpretación en lengua de signos del mensaje que se está transmitiendo. Eso es una obligación como servicio público. Con lo cual, Ujú, cada vez más, no sé si ves en los noticieros, por ejemplo, ¿no? En la televisión pública en España y en las televisiones públicas de las comunidades autónomas, en los noticieros, o en programas especiales, sí. siempre hay en la ventana, ¿no? De la persona, el intérprete de signos, haciendo, bueno, haciendo la interpretación de todo lo que se está explicando allí. Eso es obligatorio por ley. O sea, esto ya no es opcional, eso se tiene que hacer. Nosotros tenemos todavía camino aquí porque tenemos algunos vídeos en Sí, los que sí, hemos sí, sí, eso también. ahora, por ejemplo, hemos introducido dentro de las especificaciones de las licitaciones de protocolo de alguna, siempre que se hace un acto institucional en TMB, a partir de ahora siempre tiene que haber una persona intérprete de signos en ese acto es decir, más allá de que, de que hayan personas que lo soliciten o no, porque siempre hay Claro. formularios de Sí, inscripción, digamos, a esos actos y siempre se pregunta, ¿no? Si hay una persona bueno, que necesita apoyo, digamos, de intérprete de signos o algún otro apoyo, ¿no? Físico o lo que sea. Más allá de que no haya nadie que marque la casilla de que necesita interpretación en lengua de signos, estamos obligados a tener a una persona en lengua de signos. Porque puede llegar en cualquier momento una persona que lo necesite, ¿no? Aunque no haya estado pero registrada. mencionaste eso de un avatar y esta es una mirada que la verdad que no la había
tenido todavía esto de la tecnología que pueda utilizarse para el caso que se necesite. Claro. ¿Existe ya un avatar que haga con lengua de señas? Hay un prototipo que hemos estado Ah, probando, que todavía no está, bueno, no está publicado, digamos, qué no está a interesante. la venta, que lo que hace es como una especie de transcriptor, o sea, como los transcriptores estos Sí, de inteligencia artificial, ¿no? Que van transcribiendo lo que ajá. va explicando. Hay un prototipo de un avatar que va haciendo el intérprete en lengua de signos de lo que, bueno, de lo que la inteligencia artificial está entendiendo, está escuchando y lo lleva a lengua de signos. El problema que Ay, tenemos, mucho uno de bueno. los problemas que tenemos nosotros es que nosotros trabajamos con lengua de signos española y lengua de signos catalana, al cual Claro. debemos tener siempre incrustado también la lengua de signos catalana. Pero bueno, o sea, es simplemente trabajar el formato para contar siempre con los dos. No, pero sería algo y escalable a todos los países, así que bueno, felicidades, porque la verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Ahora con la inteligencia artificial, si no somos capaces de ir hacia allí, o sea, Sí, hay que sacar el de provecho usarla que... para el bien, totalmente. Exactamente. Gracias, Bueno, Valeria. bueno, Ana, muchísimas gracias Nada, eh, por la charla de hoy, por haber participado en esta, en esta sesión de clases abiertas, de charlas abiertas que hacemos a través de EARED para toda la comunidad. Es un honor poder tenerte. eh, si bien Cris, que es la directora, no ha podido asistir, en nombre de ella te agradezco muchísimo al contrario. eh, este tiempo que nos has brindado. Y bueno, nada, creo que todos hemos podido disfrutar, digamos, este conocimiento que nos has dado. No, muchas Ha gracias. sido un placer. Al contrario, de verdad que me alegro de haber estado y bueno, que nos mantengamos en contacto si alguien quiere escribir algo o comentar algo más a través de Mariana o de Cris. No sé si podemos mantener el contacto y bueno, seguir colaborando. Simplemente mantener el contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Gracias. Eh, hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.